¿Sabes cómo cambia el peso de un animal y el tamaño de su piel si su longitud aumenta 20%? La respuesta no es 20%, aunque pueda parecer obvio. La longitud del animal sí aumenta en esta cantidad porque es una proporción lineal. Pero, si consideramos la piel, el área implica una función de segunda potencia. Y si consideramos el peso, que podemos relacionar con el volumen, se tiene una función de tercera potencia. Para entender mejor esta situación, considera un cuadrado con 1 centímetro de lado. Para un cuadrado, el área es lado por lado, es decir, el valor del lado elevado al cuadrado. Por lo tanto, si la base aumenta al doble, el área del cuadrado es 4 veces mayor. En este punto, podemos llegar a una conclusión importante. No importa cuál sea el valor del lado del cuadrado, el doble se obtiene al multiplicarlo por 2. Llamemos x al valor del lado del cuadrado. No te asustes. Al utilizar una letra podemos generalizar. Esa es la gran ventaja del álgebra. Nuestra conclusión podrá aplicarse a todos los cuadrados y no solo al de este ejemplo. Por lo tanto, el área es... Esta expresión significa que, si tenemos un cuadrado con un valor cualquiera de lado igual a x, su área es x cuadrada. Y al duplicar el valor del lado, el área se cuadruplica, lo que es muy fácil de ver en la figura. Ahora resulta claro que un aumento en la longitud de un objeto no implica un aumento de área en la misma proporción. Todo esto es cierto siempre y cuando sigamos teniendo un cuadrado. Si la figura cambia, todo lo hará. Ahora bien, el cuadrado tiene largo y ancho. Es una figura bidimensional. Si agregamos otra dimensión, tenemos un cubo, y ahora podemos hablar de volumen. El cubo es un objeto tridimensional. Sus lados miden lo mismo, y para obtener su volumen, debemos elevar el valor de este lado a la tercera potencia, es decir, al cubo. ¿Y qué sucede cuando la longitud del lado se duplica? El volumen es 8 veces mayor. Si el material del que están construidos los cubos no cambia, el peso del nuevo cubo también será 8 veces mayor que el cubo original, pues está formado por 8 de ellos. Por lo tanto, podemos relacionar el volumen de un objeto con su peso. De forma analítica, se nos pregunta cómo cambia el tamaño de la piel de un animal cualquiera si su longitud aumenta 20%. La piel se mide en unidades de área, así que podemos aplicar lo que hemos aprendido. Sin embargo, antes debemos hacer una consideración muy importante. ¿Por qué al duplicar una cantidad multiplicamos por 2? 1 es la unidad, el entero, el total, y obtenemos un 2 al sumar otro entero. De esta forma, si aumentamos la cantidad original en un 50%, debemos multiplicar por 1.5, el entero que ya tenemos más la mitad de otro entero. Y si el aumento es de 20%, debemos multiplicar por 1.2. Pero no hay animales perfectamente cuadrados. Siguiendo con el ejemplo, ningún perro es cuadrado. Esta observación, muy válida, nos lleva a lo siguiente. El área es directamente proporcional a la longitud al cuadrado. Para pasar de una proporcionalidad a una ecuación, es decir, una igualdad, se requiere una constante de proporcionalidad que llamaremos K. El valor de K
depende de la forma de la figura. Para un cuadrado, k igual a 1. Para un triángulo, k igual a 1/2. Para un círculo, y tomando la longitud como el radio, k igual a pi. Podemos considerar para un animal cualquiera que k es una constante en la que está implícita la forma. Por lo tanto, para el área de la piel de un animal de longitud x, así, para un incremento en la longitud de 20%, el 1.44 significa que el tamaño de la piel del animal será un entero más 0.44 de otra unidad del tamaño original, que es k por x cuadrada. En otras palabras, el área de la piel del animal aumenta en 44% cuando su longitud aumenta 20%. Esto será cierto mientras la forma del animal no cambie, lo que no es una suposición descabellada. Hemos avanzado bastante. Para determinar el aumento del peso del animal, hay que calcular el cambio de volumen. Esto es así porque vamos a relacionar el volumen con el peso específico del animal, y que este peso específico no cambia, lo que tampoco es una suposición absurda. Aplicando lo que hemos aprendido, el peso del animal aumenta en 72.8% cuando su longitud aumenta 20%. Ya hemos respondido completamente la pregunta con la que iniciamos, y podemos aplicarlo a una cuestión bastante interesante. ¿Una célula puede tener cualquier tamaño? Una de las razones por las que la mayoría de los estudiantes creen que las matemáticas no tienen gran utilidad es que no se les enseña la conexión que tienen con el mundo natural. En la ciencia es bastante común que una conclusión matemática derivada de un modelo tenga su contraparte en el mundo natural. Hemos aprendido que el área y el volumen no aumentan en la misma proporción que un incremento lineal. ¿Y qué? Piense en una célula. Las hay de diferentes formas, entre ellas la esférica. Siendo más específicos, considere una célula esférica. Claro, no será una esfera perfecta, pero tampoco se aparta mucho de esta suposición. Esta célula de radio R absorbe sus nutrientes a través de la superficie, y ya se vio que, si el radio aumenta, el área superficial también, y en una proporción mayor. Hasta aquí no hay problema. Pero el incremento del volumen de la célula, y en consecuencia su necesidad de nutrientes, es mayor que el del área. Por lo tanto, una célula debe tener un tamaño que permita el equilibrio entre la cantidad de nutrientes que puede absorber y los que requiere para mantenerse viva. En consecuencia, una célula no puede tener cualquier tamaño. Lo que acabamos de revisar y aplicar tiene un nombre: funciones potencia. Son funciones de la forma y igual a k por x a la n. Y es la variable dependiente, x la variable independiente. Sí, igual que en otras funciones. K es una constante de la que ya vimos su utilidad. Cuando tenemos funciones de segunda potencia, hablamos de áreas, y los volúmenes se pueden trabajar muy bien con funciones de tercera potencia. Por cierto, esta segunda y tercera potencia se indican con el valor de n, que es precisamente la potencia a la que se eleva x.